Vamos a ver cómo es el potencial dentro de una esfera sólida cargada de radio R grande. Entonces vamos a decir, tiene radio R grande y una carga total Q. Utilizaremos entonces la formulación de potencial 1 sobre 4 pi epsilon 0 de la integral de ρ r de tau. Tendremos una relación, si es necesario utilizarla, entre la densidad ρ y la carga total Q dividido el volumen de la esfera. Q sobre 4 tercios pi r cubo. Ya hemos utilizado varias veces la ley del coseno para decir cuánto vale el reversor, que es la raíz de r cuadrado más r' cuadrado menos 2r r' coseno de tita. La ley de coseno se hacía formando un triángulo entre el radio a considerar. Tenemos que considerar algún punto dentro de la esfera, llamémoslo P. Ese P va a tener algún Z, así que en vez de R' vamos a llamar Z. De esta forma se ve claramente que estamos considerando un R hasta cualquier punto de la esfera que estemos considerando, R, luego un Z que está asociado al P y un R vector separación que tiene que ver con la separación entre el punto que consideramos y algún punto de la esfera. De esa forma formamos un triángulo y utilizando el ángulo que forma el R con el Z, que lo podemos llamar en este caso θ, ese ángulo es θ, utilizando la ley de los cosenos obtenemos quién es el R. Ante cualquier duda, en el video donde hicimos el potencial de una superficie en una esfera, hicimos bien el análisis de cómo es el R versor. En este caso también podía ser afuera, pero es lo mismo. La fórmula está explicada también ahí. Entonces tenemos el R versor, que es clave para el potencial, el d tau que estamos considerando en este caso, o d tau prima, es lo mismo. Sería el R cuadrado seno de tita, bueno, el diferencial de esféricas. Y entonces podemos escribir cómo es el potencial. El potencial va a ser igual a, el ρ puede salir afuera, 4 pi epsilon 0 constantes. Vamos a tener la integral de todo esto, es el diferencial, tau, r cuadrado seno de tita de r de tita de phi. Y tenemos abajo la raíz de r cuadrado más z cuadrado menos 2rz coseno de tita, que es el vector separación R, el módulo. Esta integral no depende de phi, por lo tanto ahí el ángulo phi se integra entre 0 y 2pi, hace salir un 2pi afuera. Tenemos que integrar en tita y en R. Integremos primero en tita. Eso va a ser entre 0 y pi. Tenemos el seno de tita, tenemos abajo la raíz r cuadrado más z cuadrado menos 2rz coseno de tita, diferencial tita. El r cuadrado sale afuera, entonces esta es la integral en cuestión. El resultado de esta integral es 1 sobre rz por raíz de r cuadrado más z cuadrado menos 2rz coseno de tita, y esto hay que evaluarlo entre 0 y pi. Eso hace que nos quede 1 rz raíz de r cuadrado más z cuadrado 2rz menos 2rz. Esto es la evaluación primero en pi. Y ahora lo mismo, pero en 0. R cuadrado z cuadrado menos 2rz. Perdón, acá era un más, porque coseno de pi con el menos se hace más, y coseno de 0, 1 queda el menos. Esto se puede expresar en una forma más fácil,
que es poniendo 1rz y esto de acá adentro r más z menos r menos z módulo. Porque este que está acá lo podemos poner como r más z al cuadrado, r y z son positivos, y este como r menos z al cuadrado, con el requerimiento de que lo de adentro siempre sea positivo. Si esto fuera negativo y no estarían los módulos, estaría saliendo un número negativo que no puede salir de una raíz cuadrada. Entonces, esto nos abre dos posibilidades. Si queda r menos z positivo, o sea, sacamos el módulo así como está, o sea, r mayor a z. Si r es mayor a z, esto es positivo, sacamos el módulo, va a quedar menos r más z, los r se cancelan, queda un 2z, 2z, se cancelan los z y queda un 2 sobre r. Simplemente es sacar el módulo y hacer la cuenta. En el caso de que r sea menor a z, entonces vamos a estar al revés. Este va a ser el más grande. Y entonces lo que se va a terminar cancelando ahora sí son los r's, haciendo que quede exactamente al revés, 2z. Nos queda que el potencial es 2 sobre r si r es mayor a z y 2 sobre z si r menor a z. O sea, no el potencial, sino la parte de la integral que era de en θ. Ahora tenemos que integrar en r, tenemos que tomar esto y utilizarlo para integrar en r. Vamos recopilando lo que teníamos. Teníamos un 2pi que venía de la integral de phi. Teníamos un ρ, un 4pi epsilon 0 y tenemos un 2 en los dos caminos posibles, si es r mayor a z o r menor a z. Sacamos factor común 2, ponemos un 2 más entonces. Y ahora, integraremos en r, pero primero queremos estar por debajo de z, o sea, de 0 a z, tenemos que integrar lo que quedó, que era 2, bueno, el 2 lo sacamos de factor común, 1 sobre z. 1 sobre z, r cuadrado de r, el r cuadrado era que quedaba del diferencial. La integral desde z hasta r grande es lo que queda en el otro camino. R mayor a z, que es 1 sobre r, el 2 lo sacamos factor común. 1 sobre r cuadrado, diferencial r. Esto es lo que quedó. Esto es igual. Tenemos, bueno, podemos cancelar 2pi con 4pi. Y con este 2 tenemos un 4. Se cancela esto, esto y esto. Quedando un ρ epsilon 0. Luego las integrales. Bueno, 1 sobre z está fijo. Integral r cuadrado va a r cubo sobre 3. Evaluado en z queda un z cubo sobre 3. Hacemos la otra integral. Más. Bueno, acá podemos cancelar un r con el r. Integral de r es r cuadrado sobre 2, evaluado en r grande y en z. Todo sobre 2. Y esto es igual, entonces, acá cancelamos un z, queda z cuadrado sobre 3, o sea, tenemos ρ epsilon 0, z cuadrado sobre 3, menos z cuadrado sobre 2, más r cuadrado sobre 2. Esto es igual, esto queda r cuadrado sobre 2, menos esto, z cuadrado sobre 6. Por supuesto está el ρ y el epsilon 0. Podemos sacar un 2 factor común, epsilon 0, r cuadrado menos z cuadrado sobre 3. Ahora vamos a usar que ρ es igual a q sobre 4 tercios pi r cubo. Es igual a q sobre 4 tercios pi r cubo. Entonces, podemos ponerlo acá. Q, tenemos que B es igual a Q 4 tercios pi r cubo
por 2 por epsilon 0 r cuadrado menos z cuadrado sobre 3. Pongamos el 3 arriba, por acá. Esto es igual, tenemos 4 por 2, 8, pi epsilon 0. Arriba tenemos un 3q, r cuadrado menos z cuadrado sobre 3, un r cubo. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar el q, dejar el 8 pi epsilon 0 y un r. Y entonces multiplicamos por 3 y dividimos por r cuadrado. Así que acá queda un 3, ¿no? Dividiendo por r cuadrado y multiplicando por 3. Y del otro lado lo mismo, tenemos que multiplicar por 3 y se va ese 3 y dividir por r cuadrado. Entonces el b queda eso, b queda igual a q 8 pi epsilon 0 r 3 menos z cuadrado r cuadrado. Por supuesto que tomando cualquier otro eje de referencia vamos a tener el b de r, que va a ser igual a q 8 pi epsilon 0 r 3 menos r cuadrado sobre r grande cuadrado. Veamos que este resultado obtenido por la formulación potencial coincide con lo que habíamos hecho en el caso de obtener el potencial por el camino del campo eléctrico. Acá vemos, utilizando la fórmula que era integrar el campo eléctrico, el mismo caso de tener una esfera de radio R con carga total Q, hicimos la cuenta en particular para el caso R menor a R grande, y eso nos daba entonces justamente lo mismo, Q sobre, acá hay que multiplicar el 4 por 2 y tenemos 8 pi epsilon 0, el 1 sobre R, 3 menos R cuadrado sobre R grande cuadrado. Acá no había lo mismo, Q 8 pi epsilon 0 R, 3 menos R cuadrado sobre R grande cuadrado. Vemos entonces que llegamos a lo mismo, más allá de que acá también habíamos obtenido para el caso de R más grandes que R, e inclusive también habíamos hecho un gráfico de cómo era entonces tomando en cuenta todos los R posibles. Nosotros estamos considerando solo esta parte, R más chico que el 1 porque está en unidades de R grande, entonces donde vale 1 vale R grande, y acá teníamos donde vale 1 el Q4 pi epsilon 0 sobre R, que es la constante que multiplica al potencial. Y bueno, podríamos entonces ver esta parte es la que consideramos, pues sigue de esta forma. Y entonces, bueno, la que vimos ahora con la formación potencial es la parte que es menor al R grande, o sea, que está dentro de la esfera sólida. Ambos caminos son importantes, los dos caminos sirven. Uno, por supuesto, dependía de que ya sabíamos cuál era el campo eléctrico. Teníamos E, de hecho acá lo tenemos escrito. Y entonces era simplemente a ver si podíamos hacer la integral de el campo eléctrico que ya teníamos. Y de esa forma llegamos al resultado. La formulación potencial, en cambio, no necesitamos el campo eléctrico, pero sí necesitamos saber cuál es el R vector separación entre los puntos, un análisis parecido que hacíamos para el campo eléctrico, pero si no tenemos el campo eléctrico podemos hacer este análisis de quién es el R. Por supuesto necesitamos también la densidad y luego es simplemente poder hacer la integral. De esa forma nos independizamos del campo eléctrico, pero aún así tenemos que poder calcular todas las componentes que están adentro de la integral. El R vector separación, si la densidad no llega a ser uniforme, bueno, también hay que saberla en función de R', y luego el problema se reducirá a poder resolver la integral. Entonces son dos caminos distintos, en este caso que estamos comparando con el ejemplo de la esfera sólida, pero que cada uno tiene su ventaja y su desventaja, y en uno de los casos necesitamos algunas cosas como el campo eléctrico, y en este caso necesitamos obtener otras cosas, aunque de alguna forma están relacionadas, porque el revector separación también es importante en el campo eléctrico, pero acá no necesitamos el campo eléctrico, sino saber
bien cómo resolver esa integral. Por eso es muy importante.